¿Qué haces con el mensaje de Dios? Lo guardas en tu corazón, meditas en él y lo pones en práctica. ¿Qué otra cosa haces con el mensaje de Dios? Lo haces tu motivo de tu canción, tus motivos de tus poemas, tus motivos de tus alabanzas, tus motivos de glorificar a Dios. Son la letra, son la composición, más allá, son la inspiración de lo que dices, de lo que cantas. Hola, ¿cómo están? Hemos estado hablando de alrededor del pesebre y nos imaginamos a ese niño envuelto en pañales, acostado en un depósito, quizás enclavado sobre la roca en una cueva maloliente que servía para guardar a los animales del frío de la noche. Y en ese depósito o batea donde se le daba agua y comida a los animales, ahí está acostado ese bebé. Y se nos dice que debemos creer que este es el Mesías anunciado, el rey que heredaría el trono de David, que había vivido 1000 años atrás. Por cierto, en ese mismo lugar donde nació, en una pequeña aldea, Belén. Pero es tan difícil de creer eso, si lo ves. Ahora, quienes vinieron a visitarle en ese lugar, nos recuerda que es una constante que el Señor se manifieste a los pobres. Es una constante que Él se acerque primero
a los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen esperanza. Porque ellos por lo general prestan oído porque ya sus soluciones no pueden provenir de ellos mismos, no tienen herramientas, no tienen herencia, no tienen cultura, ni pueden defender por sí mismos sus propios derechos. A ellos Dios entonces los visita con una palabra de ánimo, a ellos Dios los visita para traer esperanza y su corazón es mucho más receptivo. Por eso, y esta es una pregunta que uno se hace, ¿por qué Dios no manifestó el nacimiento de Jesús a los doctores de la ley religiosa en ese tiempo? Aquellos que discutían quién iba a ser el Mesías y sus profecías, esas que escucharon en la antigüedad y cómo vendría. ¿Por qué no se presentó esta noticia a los sacerdotes? Sí, a quienes se encargaban de los oficios religiosos en el templo. ¿Por qué se le presenta primero a pastores, a los pastores? Y eso es lo que dice Lucas en el capítulo 2 desde el versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Los pastores eran gente no muy bien vista en ese tiempo, ¿ok? Son personas que trabajan en el campo a cielo abierto, tostados por el sol o incomodados por el frío de la noche. Tienen que bregar con animales, así que generalmente no huelen bien. Se visten con ropa de trabajo y así pasan los días y las semanas. ¿Sabían ustedes que los pastores no iban al templo? No eran aceptados en el templo, porque los judíos tienen leyes ceremoniales que requieren de purificación para ir al templo. Así que si estás trabajando en el campo y digamos, tu trabajo tiene que ver con el estiércol de los animales, tú no tienes tiempo para alejarte de tu trabajo por una semana y purificarte ceremonialmente para ir al templo. Están tan alejados de la vida religiosa, su fe la llevan en el corazón. Por otro lado, los pastores, la gente tenía prejuicios hacia ellos por la forma como se veían. Así que pensaban, este siempre tendrá que ser un ladrón, una persona deshonesta. No puedo descuidarme si hay uno cerca. Otra cosa, el Sanedrín, que era el tribunal religioso judío, había determinado que los pastores no eran testigos confiables en un juicio. Así que ellos podían ver un robo, un asesinato, ser testigos presenciales de un hecho que afectaba a otro y no iban a ser aceptados como testigos en una corte. Esta gente pobre es la gente a quien se le anuncia el nacimiento del Señor. Y lo que dice es: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. ¿Has tenido un niño en tu casa que se aterra con los truenos y los rayos? Y en la noche, cuando suena fuerte, cuando una luz lo ilumina todo repentinamente, salen de su cama para meterse en la cama de papá y mamá. Ese es el mismo sentimiento que estos pastores están viviendo. De pronto el resplandor de la gloria se les aparece. Recuerden que antes de que Jesús viniera, los profetas de la antigüedad parece que se ausentaron por un tiempo. No hubo más un mensaje directo de Dios para su pueblo y para su gente.
400 años de silencio, nunca más se había vuelto a ver esa manifestación visible de la gloria de Dios. Se le llama Shekinah. Pero de pronto aquí se rompe el silencio de Dios y su gloria otra vez aparece, y aparece delante de estos pastores que están cuidando sus ovejas en la noche. Por cierto, están en Belén, están en las laderas de Belén. Quizás la aldea queda a unos 1500 metros, 2000 metros, 2 kilómetros de distancia. En Belén queda cerca de Jerusalén. Si te colocas alto en una colina, quizás en la noche a lo lejos ves algunas luces, algunas antorchas encendidas, algunas hogueras encendidas en las torres. Ese es Jerusalén. Jerusalén donde está el templo. Jerusalén donde durante el tiempo de Pascua se sacrifican muchos corderos. Digamos que por cada 10 personas aproximadamente un cordero es ofrecido en sacrificio. Y básicamente celebran la Pascua. Sí, la Pascua que rememora la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde fueron esclavos, y la última señal poderosa que Dios dio para que Faraón los dejara ir, la muerte de los primogénitos. Pero si tú eras parte de eso, tenemos que retroceder bastante tiempo, tenemos que retroceder unos 1500 años, 1400 años. Los primogénitos de los egipcios murieron. Sí, el primer hijo de cada familia, no importa de qué edad tuviera, murió. El ángel de la muerte se los llevó, les quitó la vida. Pero ¿cómo tus primogénitos, si eras parte del pueblo de Israel, cómo tus primogénitos iban a conservar la vida? ¿Cómo el primogénito de cada una de estas familias iba a conservar la vida? Un cordero. Tomabas un cordero y lo sacrificabas y colocabas su sangre en las puertas y en las ventanas, en los dinteles, en los postes. El cordero era el sustituto. Es decir, lo que se decía es, el cordero murió por nosotros. El cordero murió en nuestro lugar. Así que lo recordábamos año a año, y esa fiesta se llama Pascua. Dios la estableció, y todavía 1400 años después, allí entonces en Jerusalén, 1500 años después, están celebrando la Pascua. Por cada 10 personas se sacrifica un cordero, eso es un aproximado, y a la Pascua iban durante el tiempo de Jesús unas 2 millones de personas. Así que la cría de corderos es abundante, sobre todo en los campos de Belén, y hay mucho trabajo para estos pastores. Ellos que guardan las vigilias de la noche, que han aprendido a mirar el cielo, que han aprendido a conectarse con Dios a través de la inmensidad, al ver las estrellas, a ellos se les aparece este resplandor y ellos quedan aterrados. Y aquí hay un mensaje que se repite mucho en la historia de Navidad, pero el ángel los tranquilizó: no tengan miedo. ¿Recuerdan esa palabra? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Acaso no se le dijo a María, no temas, no tengas miedo? Y a José, no temas en recibir a María. Parece que Dios viene con su mensaje para llevarse nuestros temores. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Esta palabra buenas noticias es utilizada por Lucas, el escritor de esta historia, el Evangelio, según San Lucas. ¿Saben cómo se pronuncia en griego? Algo así como evangelión. Sí, es evangelio. Evangelio. Evangelio, que significa buenas noticias. Y por primera vez alguien menciona esta palabra. Un ángel. Pero luego esta misma palabra es entregada a cada hombre y mujer que abraza a Jesús por fe y deposita en Él toda su esperanza y su confianza para esta vida y para la eternidad. Y se les dice, les entrego el Evangelio. Ahora lleven estas buenas noticias al resto de las personas, a la gente.
Igual que aquí, a toda la gente. No es solo para los judíos, es para toda la gente. No importa su condición, su trasfondo. No importa qué tan terrible haya sido tu pasado o el pasado de tu familia. Entonces dice el ángel, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Y qué tenemos aquí? Los títulos que se le están dando. Los títulos que se le están dando a este que ha nacido se le llama el Salvador, significa Él nos rescata. ¿Y de qué nos rescata? Vamos, en este tiempo se esperaba un Salvador. Se esperaba a un Mesías como un rey que vendría. Dios levantaría a alguien que se convertiría en el rey de Israel, que heredaría el trono de David, que se levantaría para liberarlos de sus opresores, entre ellos los romanos en ese tiempo, que gobernaría, que traería de nuevo la gloria de Israel. Ahora son pobres, pero en un tiempo fueron gobernados por el rey Salomón, con muchas riquezas. Y ellos pensaban, esto es lo que va a hacer ese Salvador y ese Mesías. Pero ese Salvador nos va a liberar de algo mucho más profundo que esas cosas externas. Nos va a liberar de lo que más daño nos hace, de lo que nos mantiene esclavos. Nos va a liberar del pecado, nos va a liberar de la enfermedad del alma, nos va a liberar de la muerte, nos va a liberar de nuestra desesperanza, para que sea cual sea la condición en la que estemos, seamos libres. De eso se trata. Ahora, para nosotros es fácil aceptar a Jesús como el Salvador y el Mesías. ¿Sabes qué es cómodo para nosotros aceptar a Jesús como el Salvador y el Mesías? Y eso no está mal. Siempre digo cuando alguien me dice, hey, quiero abrazar a Jesús por la fe, quiero depositar en Él mi confianza, le digo, dile a Él, te recibo como mi Salvador. Solo tú puedes salvarme del pecado, de la enfermedad del alma, de la muerte, de la desesperanza. Conectarme de nuevo con el Padre, que me hace libre de todo eso. Lucas es el evangelista que más utiliza esa palabra, el Salvador. Y luego el apóstol Pablo la utiliza también, Salvador, salvación, unas 40 veces en las Escrituras. Pero Él es el Señor, y ese es un título que a nosotros se nos hace un poquito más difícil aceptar. Sin embargo, Señor se utiliza unas 200 veces más que Salvador. Y te aseguro esto, difícilmente podrás ver a Jesús como tu Salvador y tu Mesías si no lo haces primero tu Señor. Y Señor es una palabra fuerte, porque ya antes esa misma palabra Señor se utiliza en este relato de Lucas hablando acerca del Dios de Israel. Se le llama Señor, Señor, el Señor. Por eso ahí aparece con mayúscula. Es un título que solo se le da a Dios. Pero mira lo que se está diciendo de este bebé. Se está diciendo que Él es el Salvador, el Mesías, y que Él es el Señor, tal como el Dios de Israel. Si el Dios de Israel es el Señor, este es el Señor. ¿Qué está diciendo? Que el Dios de Israel se ha acercado de esta manera. Wow. ¿Es tu Señor? ¿Sabes? Señor significa mi amo, mi dueño, el que ordena y yo obedezco, el que guía y yo le sigo. ¿Lo es para ti? ¿Has revisado esas áreas de tu corazón donde se te hace difícil hacerlo a Él, Señor? Donde sigues pensando, yo reino sobre esto, yo gobierno sobre estas cosas, yo decido, déjame en paz. Pero si no es tu Señor, difícilmente llegarás a conocerle plenamente como tu Salvador y como tu Mesías. Él nació en la ciudad de Belén, la ciudad de David. Él nació en la ciudad de los pastores que preparan los corderos para el sacrificio en el templo durante el tiempo de Pascua.
Y yo sigo preguntándome, ¿por qué se revela a esta gente tan pobre? ¿Por qué se revela a esta gente y no a los doctores de la ley religiosa y no a los sacerdotes? Creo que tiene que ver con el mensaje. Este Mesías se esperaba como un Mesías rey, pero al mismo tiempo los profetas, principalmente un profeta llamado Isaías, habló de él como un Mesías sufriente. Los salmos hablan de él como un Mesías sufriente. Los salmos dicen, por ejemplo, horadaron mis manos y mis pies. Isaías dice, y el castigo precio por nuestra paz, Él lo llevó. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Sabes? Los maestros de la ley religiosa, los intérpretes, los doctores, los sacerdotes, para ellos era fácil aceptar todo lo que se decía de ese Mesías como un Mesías príncipe, como un Mesías rey, como un Mesías general de ejércitos que venía para gobernar, pero se les hacía muy difícil entender cómo es que este Mesías iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los pastores se identificaban con esto. Ellos preparaban a los corderos. Ellos entendían la labor de un pastor y el significado de un cordero que era sacrificado en la Pascua. Dice, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Yo escuché esto de una guía en Belén. Ella dijo esto: en ese tiempo, cuando un cordero primogénito nacía, por ser un cordero muy especial, y esa es otra costumbre judía. Entonces uno dice, ¿cómo es que era especial? Porque en ese tiempo, cuando tú tenías a tu primer hijo, el primogénito, lo que la ley de Dios establecía es que ese primogénito, tu primer hijo, le pertenecía a Dios, no a ti. Le pertenece al Señor, no a ti. Pero tú quieres tener ese niño contigo, ¿no es cierto? Tú quieres criarlo. Tenías que redimirlo o comprarlo. Y para eso tomabas un cordero primogénito, lo ofrecías en el templo y era como decir, Señor, yo sé que mi primer hijo te pertenece, te doy a cambio este cordero primogénito. ¿Puedes devolvérmelo? Entonces los corderos primogénitos eran especiales. ¿Y saben lo que hacían con estos corderos? Los envolvían en un pañal y los colocaban en un pesebre. ¿Tú te imaginas la imagen para estos pastores que estaban acostumbrados a eso? ¿Cómo? Esta es la señal. Vamos a encontrar a este bebé. Y por favor, los bebés no se acostaban en pesebres. Tú no acuestas a tu bebé en la cama del perro, ni mucho menos en el lugar donde le das comida o donde le dan comida a los chivos de tu abuelo. No, no lo haces, ¿verdad que no? Mucho menos si es un recién nacido. Y de pronto viene esta imagen, igual que un cordero primogénito, y van a encontrar a este bebé de quien se dice es el Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Es un cordero? ¿Es un cordero? Y recordamos las palabras de Juan el Bautista, bautizando en el Jordán. Y ahora ve a Jesús que viene a él para ser bautizado. ¿Y qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pienso, estos pastores podían identificarse fácilmente con este mensaje. Ellos entendían lo que era un pastor y lo que era un
cordero. Ellos entendían cuando un cordero se envolvía en un pañal y se apartaba, acostándolo en un pesebre. Era un cordero especial. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios. ¿Recuerdan que se aterraron cuando vieron a un ángel? Yo creo que él estaba adelantando el concierto, como para que no se murieran del susto, como para que no quedaran privados por el espanto. Por eso tuvo que acercarse y calmarles. No tengan miedo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Y de pronto cuando les da la buena noticia, comienza el concierto. Yo quiero que te imagines, si el resplandor de la gloria del Señor fue con solo un ángel, ¿qué de los ejércitos celestiales que de pronto aparecen en la escena celeste? Y las estrellas ya no se ven, solo luz. Pienso esto. Señor, cuando naciste, nadie se dio cuenta. Nadie hizo una fiesta. No hubo una bienvenida. No hubo un baby shower. Ninguna persona importante fue. Ni siquiera te prepararon un lugar especial. Tu nacimiento fue el más ignorado entre los hombres, a no ser por estos pastores. Por eso cuando voy a esa cueva, enclavada en la roca, y te veo ahí acostado, no puedo creer que eres el Hijo de Dios. No puedo creer que eres el Mesías. Eres tan insignificante, bebé. ¿Cómo se me pide que pueda creer en esto? Pero de pronto veo la otra escena. Aunque fue ignorado en la tierra, hubo fiesta en el cielo. Hubo un concierto angelical. Los ángeles estaban gritando de alegría por lo que Dios haría contigo y conmigo. Y ahora puedo creer, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. No ha sido ignorado en el cielo. Y eso es lo que decían. Eso es lo que decía el ejército celestial. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gloria a Dios en el cielo más alto, no en el cielo de las nubes, no en el cielo de las estrellas, sino en el cielo de los cielos donde queda el trono de Dios, donde Él reina sobre todo. Y dice, y paz en la tierra. ¿Saben que esta palabra estaba de moda en ese tiempo? Paz. ¿Recuerdan el emperador de Roma? ¿Cómo se llamaba para ese tiempo? Herodes. Ese es el rey judío. Herodes el Grande es el rey judío. Pero ¿saben quién puso esa palabra de moda? Paz, que es pax en griego y se le llamaba así, pax romana. Augusto. ¿Saben el gran mérito del emperador Augusto? Aplacar las guerras y las rencillas entre los diferentes pueblos que Roma había conquistado. ¿Sabe cómo aplacó las guerras? Por fuerza. Y se parece a la paz de los tiranos. Los tiranos dicen paz. Y eso significa silencio. Yo controlo, yo domino. Nadie se me opone. Y a eso le llaman paz. Y no importa cuán injustos sean mis secretos, mis acciones, paz significa guarda silencio. Por eso en ese tiempo un filósofo romano escribió: Augusto nos ha dado la pax romana aplacando las guerras, pero no puede dar la paz del corazón. Esta paz de la que hablan los ángeles, de la que sus voces se elevan como un coro,
es la paz que significa sosiego en el alma, plenitud, que significa completar lo que te falta, conectarte de nuevo con Dios, con el Padre, sin que nada te aleje de Él. Conectarte de nuevo con la gente, perdonando y amando. Es posible ahora. Es posible ahora para aquellos en quienes Dios se complace, para aquellos en quienes Dios se complace. Saben, a veces esto ha sido traducido en algunas versiones de la Biblia, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero los traductores más actuales dicen, la mejor traducción es para aquellos en quien Dios se complace, porque si Dios encontrar a un hombre de buena voluntad, sería extraordinario, porque la mayoría de nosotros no tiene siempre buena voluntad. Hay demasiado egoísmo en nosotros, ¿no es cierto? Pero en cambio, Dios, que es dador de todo, lo que los ángeles están diciendo es, ustedes ahora tienen paz, porque Dios se complace en darles su buena voluntad. Porque Dios se complace en darles su favor. Porque Dios se complace en que aunque realmente no lo merezcan, Él va a darles su regalo más grande, su propio Hijo. Amén. Este es el concierto. Y lo que dice es, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Ellos no están dudando. Ojo, ellos no están dudando. Ellos no están diciendo, vamos a ver si esto es verdad. No. Ellos tomaron la determinación. Vamos a ver. Se nos dio una señal, y si se nos dio una señal es para que lo reconozcamos. No habrán dos niños en Belén acostados, envueltos en pañales, acostados en un pesebre. Eso no ocurre. Te pregunto, cuando recibes el mensaje de Dios, ¿tienes determinación para hacer algo al respecto? ¿Saben por qué la mayoría de nosotros olvidamos lo que Dios en algún momento nos ha hablado a través de algún mensajero o a través de su palabra? Porque no tenemos esa determinación. Esa determinación que dice, vayamos, hagamos, actuemos ante esto que se nos ha dicho. La mayoría de mensajes que tú recuerdas y llevas contigo están acompañados de esa determinación. Están acompañados de esa determinación que dice, voy a hacerlo, voy a ponerlo en práctica. Y dice, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Entonces, ¿qué tenemos? No es solo vayamos, es que fueron deprisa. Es determinación inmediata, porque a veces aquí tú escuchas un mensaje, o al leer escuchas el mensaje, lo recibes y dices, voy a hacerlo, pero dices después. ¿Y después qué pasa? Dígame. ¿Y después qué pasa? Se olvida. Sí, se olvida. La determinación no basta. Debe ser determinación inmediata. Y cuando esa determinación es inmediata, tú ves lo que Dios te dijo. Tú puedes entrar en contacto con sus promesas, con sus bendiciones, con su guía, con la certeza de que Él es el que te dirige. Amén. De que no te equivocas al obedecerle a Él. Y luego dice, y después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño.
¿Recuerdan? Evangelio, que fue mencionado por primera vez por un ángel, pero que ahora es dado a conocer por gente sencilla. Yo he visto eso. Mientras más necesitado se reconocía una persona, se veía una persona, aceptaba una persona que estaba al conocer el mensaje de las buenas noticias de Dios, mayor disposición ahora tiene de llevarlo a otros. De llevarlo a otros. Los pastores contaron a todos. Les presento los primeros evangelistas de la historia. No estaban bien vestidos, eran malolientes. Se tenía muchos prejuicios hacia ellos. Se les veía con desconfianza. Y yo pienso que, ¿a quién le contaron? A sus vecinos, a sus amigos. No eran personas muy influyentes. Sin embargo, usaron la poca influencia que tenían para llevar esta buena noticia. Y miren esto, lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho. No solo dijeron lo que el ángel les había dicho, sino lo que había sucedido. Y muchos piensan que ellos al llegar ahí, a esa cueva que servía de establo, cuando consiguieron a María y José les contaron su historia, cómo ahora eran parte de la historia de Dios. Y les contaron también lo que un ángel les había dicho a ellos y todo eso que había ocurrido con ellos. Y ahora tenían una historia más amplia y más completa. Su propia historia, la historia de María y José y lo que el ángel contó. Quizás tu círculo de influencia no sea tan grande. Quizás no tengas muchos seguidores en alguna red social, pero mi pregunta es, ¿pero compartes con aquellos que conoces las buenas noticias? Recuerda lo que digo, mientras más reconocemos nuestra necesidad de Dios en el momento en que Él nos encontró, más dispuestos estaremos a llevar este mensaje a otros. Te convertirás, igual que los pastores, en uno que lleva las buenas noticias de Dios. Y sigue diciendo, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Todos los que escucharon quedaron asombrados. Y dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Hay dos cosas que tú puedes hacer con el mensaje de Dios. Te recomiendo que hagas ambas. Lo primero que debemos hacer con el mensaje de Dios es guardarlo en el corazón y meditar en él. Guardarlo en el corazón, meditar en él. Y a eso le agregamos ponerlo en práctica. ¿Haces eso? ¿Te preocupas en hacer eso? Guardarlo en el corazón, meditar en él y ponerlo en práctica. Es el ejemplo, por cierto, que nos dan los pastores, que nos da María, que nos da José. Todos alrededor del pesebre hicieron eso. Guardaron el mensaje en el corazón, meditaban en él y lo ponían en práctica. Pero hay algo más que podemos hacer con el mensaje de Dios. Y es el gran ejemplo también de estos pastores. Los pastores, dice, regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¿Qué haces con el mensaje de Dios? Lo guardas en tu corazón, meditas en él y lo pones en práctica. ¿Qué otra cosa haces con el mensaje de Dios? Lo haces tu motivo de tu canción, tus motivos de tus poemas, tus motivos de tus alabanzas, tus motivos de glorificar a Dios. Son la letra, son la composición, más allá, son la inspiración de lo que dices, de lo que cantas.
¿Lo estás haciendo? ¿Qué cantas cada día? ¿Qué dices cada día? ¿Qué celebras cada día? ¿Celebras que el Verbo se hizo carne? ¿Que Dios mismo envió a su Hijo? Es notable que con frecuencia en nuestros días el Salvador sigue siendo hallado por personas que se reconocen pobres. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso significa algo como esto: bienaventurados los que reconocen humildemente su necesidad de Dios. Siguen siendo esos los que siguen consiguiendo a un Salvador, a un Mesías, a un Señor. Son los que se reconocen y se mantienen en condición humilde, recordando de dónde Dios los sacó, recordando gracias a quién están donde están, recordando y pensando: ¿qué sería de mí sin Él? Sin Él en mi vida. Reconociendo: no fui yo el que lo busqué a Él, fue Él el que me buscó hasta encontrarme. No fui yo el que me acerqué, fue Él el que se acercó. Es hallado por pobres, es hallado por quienes se mantienen en humildad, es hallado por quienes saben que no saben y necesitan aprender, no por aquellos que creen que ya se la saben todo y que ya sacaron sus conclusiones de todo, inclusive de lo que no conocen, de lo que sus ojos no pueden ver. En cambio, quienes se consideran ricos y los de la élite intelectual permanecen aún hoy en día completamente ignorantes de la misericordia de Dios y de su presencia. ¿Es tu corazón como uno de estos pastores? ¿Seguirá siendo así? Por eso, 2 de Corintios 8:9, el apóstol Pablo dice estas palabras: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiésemos hacernos ricos. Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiese hacernos ricos. ¿Qué te parece lo que Jesús hizo? Por eso fue primero a los pobres. Te pregunto, ¿quiénes están más dispuestos a creer? ¿Por qué será que el pobre está más inclinado a tener fe en Dios? ¿Qué te dice eso a ti? Hablando del otro extremo, Cristo mismo dijo que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú de la influencia que tienen las cosas materiales, la fama o el poder en la fe de una persona? ¿Qué harán las riquezas materiales con tu corazón? ¿Qué hará la fama o el reconocimiento de otros con tu corazón? ¿O la adulación de los demás que te siguen con tu corazón? ¿No será que Dios nos hace pasar por ciertas crisis
para que nuestro corazón esté más dispuesto, porque de otra manera no lo estaría. ¿No será? ¿No será que nos lleva a tierras lejanas para ser discriminados y rechazados, para que nuestro corazón esté más dispuesto para Él? ¿No será que se lleva a nuestra gente de nuestro lado para que nos identifiquemos también con la discriminación que sufren, para que nuestro corazón esté más dispuesto a depender y a confiar en Él? ¿Qué va a pasar con tu corazón el día en que salgamos de la crisis, de la escasez? ¿Se endurecerá de nuevo o se mantendrá humilde? ¿Qué va a pasar con tu corazón cuando obtengas reconocimiento de la gente? Aplausos. ¿Creerás que tienes el derecho? ¿Que puedes por ti mismo? Qué gran lección la de los pastores, ¿no es cierto? Vamos a estar de pie. Querido Dios, gracias. Gracias por enseñarnos a través de estos pastores y enseñar a nuestro corazón. Hoy no solo queremos recibirte como nuestro Salvador, queremos hacerte a ti el Señor de nuestras vidas. Sé tú el dueño, sé quien ordene y nosotros obedeceremos. Sé quien nos guíes y nosotros te seguiremos. Gracias por enseñarnos que mientras más reconozcamos nuestra necesidad, más dispuestos estaremos a escuchar tu mensaje, a creerlo y a llevarlo a otros. Señor, enséñanos a abrazar hoy tu mensaje, atesorarlo en el corazón, meditar en él, ponerlo en práctica, pero también abrazar tu mensaje y glorificarte a ti. Que ese sea el motivo de nuestras canciones, de nuestra alegría, de nuestra celebración en la vida. Señor, ayúdanos para mantener nuestro corazón reconociendo nuestra necesidad de ti de forma constante. Que nuestro corazón no se cierre por los bienes materiales, por la fama, por el poder que corrompe. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.